8:10 de la mañana, hoy es lunes 15 de abril y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Iniciamos una nueva semana. Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, los acompañamos. Vamos a conversar con nuestros invitados, vamos a escuchar a nuestros reporteros y también a ustedes sobre lo que está pasando en el Perú y en el mundo. Nos ocupa un tema que nos sorprendió, no solo a los peruanos, sorprendió a todo el mundo este fin de semana cuando conocimos que Irán había lanzado una ofensiva sin precedentes con aviones no tripulados. Estamos hablando de drones contra el territorio israelí. Esto después de prometer represalias por un ataque a su consulado en Damasco, que se presume habría sido perpetrado por Israel. Esto ha llevado al mundo a expresar una honda preocupación por la escalada de violencia que se puede producir en Medio Oriente y es el tema que nos ocupa al inicio de esta semana y de esta edición en particular. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos siguen por radio, televisión y redes sociales. Efectivamente, es un tema internacional al que debemos prestarle la mayor atención porque lo que está en juego, naturalmente, es la estabilidad de toda una región que tendrá sin duda repercusiones sobre el conjunto del mundo si, por desdicha, los tambores de guerra continúan sonando en vez del apaciguamiento que ha sido exhortado tanto por el secretario general de la ONU como por el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, que ha pedido a Israel que reaccione con moderación. Lo mismo hizo cuando Irán fue víctima de ataques en su consulado en Damasco, como tú has mencionado, pero no se le escuchó a Biden en ese momento. Es decir, sí hubo las represalias que han sido ejecutadas el día de ayer. Vamos a tomar contacto desde Bogotá con Néstor Rosanía, quien es un periodista de investigación en conflictos armados, en especial los del Medio Oriente, y después hablaremos con el presidente de la Asociación Judía del Perú. Néstor Rosanía, muy buenos días, bienvenido a RPP. Un saludo muy cordial para ti y para todos los hermanos del Perú. Sí, ¿cómo resumiría usted lo que ha tenido lugar el día sábado? Como decía Mávila Huertas, es la primera vez que Irán, que no tiene frontera con Israel y que durante años ha participado naturalmente en el patrocinio de grupos armados, el Hezbollah, por una parte, milicias hutíes más recientemente en Yemen y Hamas en Palestina. ¿Cómo interpretar el hecho de que esta vez dispara desde su territorio a cientos de kilómetros? Aparentemente la mayor parte de estos misiles de crucero, misiles balísticos y también los drones han sido interceptados en el aire, pero alguno cayó, particularmente algunos cerca de una base militar israelí en el sur de su territorio, en el desierto de Negev. ¿Cómo interpreta lo que ha sucedido? ¿Ante qué riesgos estamos expuestos? Tres cosas grandes. Lo primero es como el contexto y por qué estos actores están como en rivalidad. En Medio Oriente hay tres fundamentales. Uno es la rivalidad que hay entre Irán y Arabia Saudita. Irán es fundamentalmente la línea del chiismo en el Islam versus Arabia Saudita, que representa al mundo suní. En el mundo musulmán el 90% son sunitas y tan solo el 10% son chiitas. Entonces Arabia Saudita y Irán tienen un antagonismo y una disputa por quién es el líder regional. Pero del otro lado, Estados Unidos ha tenido una alianza estricta durante décadas con Israel. Israel casi que es el portaaviones que tiene Estados Unidos ahí. Y siempre han tenido un antagonismo con Irán en lo que se llaman las guerras proxy. O sea, la tensión es Irán-Estados Unidos, pero el intermediario de esa tensión termina siendo Israel. Y eso genera que entre estos dos también exista una tensión muy dura histórica. Ahora, lo segundo, ¿por qué fue lo que pasó este fin de semana? Irán ya había dicho que si llegaban a atacarlo iba a responder, porque ya Israel había bombardeado dos países, al Líbano y a Siria. Entonces estaban muy atentos si llegaba un bombardeo a Irán. Israel lo que hace es que bombardea la sede diplomática de Irán que queda en Damasco, en Siria. Ustedes saben que desde el derecho internacional... Sí, tenemos un problema con el audio de Néstor. A ver si lo solucionamos. Néstor, te estamos viendo a través de la pantalla, pero no justamente cuando nos explicaba lo que habría sido la causa de esta reacción iraní. Pero también Fernando había anunciado a otro invitado que ya nos acompaña aquí en los estudios, y se trata nada menos que del señor Bernardo Furman, director de la Asociación Judía del Perú. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Lo primero que quiero es pedir por la liberación de los 133 rehenes, incluyendo niños y mujeres que todavía existen y están dentro de las negociaciones de paz que podrían terminar con este conflicto ipso facto si es que del lado de Hezbollah, que no tiene nada que ver con el pueblo palestino, perdón, del lado de Hamas, acepta esa liberación, pero todo está todavía muy difícil en esa circunstancia y en ese momento. Ahora, antes del ataque iraní, Israel había anunciado que iba a proceder a un operativo terrestre en la ciudad de Rafah particularmente, ¿no? Hasta el momento no han habido operativos terrestres, sino bombardeos aéreos. Si eso es así, estamos ante una situación mucho más complicada para los civiles palestinos, pero para los rehenes también. Definitivamente, la situación es sumamente complicada. Lo que se busca es terminar con el liderazgo de Hamas en la Franja de Gaza, de alguna manera liberar al propio pueblo palestino de este liderazgo enfermizo para poder tener un diálogo en cualquier solución de dos países, cualquier solución que realmente lleve a una paz larga y duradera, como la paz que existe con Egipto, como la paz que existe con Jordania, como la que se ha logrado con Emiratos, como la que está en negociaciones con Arabia Saudita, y poder hacer de Medio Oriente una zona de convivencia entre todos los pueblos milenarios que están ahí. No viene al caso la discusión de quién llegó antes o después. La próxima semana el pueblo judío celebra el Pesach, la Pascua judía, que nos recuerda la salida de Egipto y la vuelta al pueblo de Israel. O sea, hace 3.500 años llegó el pueblo judío desde Egipto a Israel. No vale hoy en día estar viendo de quién llegó primero, sino cómo convivimos todos en paz y creamos una zona donde los pueblos puedan tener educación, trabajo, salud y progreso. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a continuar conversando con nuestros invitados, a ver si retomamos también la comunicación que habíamos perdido. 8:17. Son ya las 8:20 de la mañana. Estamos en Ampliación de Noticias conversando con nuestros invitados sobre la tensión en Medio Oriente y este ataque que se produjo durante el fin de semana iraní con drones a Israel. Pero antes tenemos también que comentar una portada y una situación en general que nos preocupa. Las elecciones en 2026 podrían tener más de 40 candidatos. Aquí en el programa hemos abordado, Fernando, muchas veces los problemas que hay para llegar finalmente de manera serena, sensata, a establecer un sistema electoral que nos facilite las cosas a los peruanos. Sin embargo, ahí están las alertas. Hay 27 partidos que pueden competir, ¿no? Y 14 en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto demuestra la falta de diálogo que hay entre las fuerzas políticas en general para lograr frentes y consensos. Tenemos también un comunicado o un pronunciamiento del señor Roberto Quiabra a propósito de candidaturas en su cuenta de X, antes Twitter. Dice: seré candidato presidencial en el año 2026 y no los voy a defraudar. Es momento que en el Perú tomemos las cosas en serio y pasemos del azar y la buena suerte al planeamiento, objetivos y plazos. Declaraciones de Roberto Quiabra, el congresista que guarda silencio por momentos, pero que hoy lo ha roto. Lo venía rompiendo a propósito de sus críticas durante las últimas semanas a el escándalo suscitado por el Rolex de la presidenta Boluarte, pero hoy finalmente confirma lo que muchos intuíamos, de que sería candidato, que tenía intenciones de ser candidato a la presidencia del Perú. Importante anuncio hecho por Quiabra, que como dices tú, no nos sorprende del todo, pero que concretiza una voluntad política de encarnar a una figura nueva como candidato presidencial. La pregunta es: ¿por quién será candidato? Parece que está buscando inscribir un partido propio, aunque él fue elegido con la bancada. Entonces, de APP, estaría dentro de los 14 que están en proceso de inscripción. Uno más, sí. Bueno, esa es nuestra realidad por el momento, también convulsa siempre y agitada, pero vamos a retomar el tema con el que abrimos el programa y que tiene que ver con esta acción inédita de Irán de lanzar unos 200, en realidad se ha mencionado números distintos, se habla de 200, otros dicen 300 drones, pero
Existe lo que se llama la cúpula de hierro en Israel, que es un mecanismo de defensa, un sistema de defensa antiaérea que protege a ese país desde el año 2011 y por lo tanto no hay, por ejemplo, pérdidas de vidas humanas, salvo una niña, me parece que resultó herida, no más, luego de estos ataques. Y conversábamos aquí en los estudios con Bernardo Furman, él está con nosotros, el director de la Asociación Judía del Perú, y hablaba de la importancia de llegar a un diálogo. Pero hemos escuchado los pronunciamientos de los dos representantes, el de Irán y el de Israel, las voces de Israel, que hablan más bien de posiciones muy firmes que no auguran la posibilidad de un diálogo, señor Furman. Bueno, en este momento hay negociaciones que se van avanzando, rompiendo, pero la base de las negociaciones para Israel es la devolución de los rehenes, los que la mayoría ojalá Nos remontamos vivos. al ataque de Hamas, cuando se toma durante el Festival de Música Electrónica que recordamos. Eso inicia esta nueva etapa de tensión y de conflicto. Esta situación que ya tenemos un poco más claro que fue promovida por Irán y buscó distanciar a Israel de Arabia Saudita, que es el enemigo natural de la Irán chiita y la Arabia sunita, como dijo nuestro amigo colombiano, muy claramente, y que haría un cambio tremendo en la región, pero celebramos que Arabia Saudita colaboró junto con Jordania en la eliminación de estos, que fueron 170 drones, 30 misiles y 120 misiles balísticos. Los drones fueron eliminados completamente, los misiles cruceros fueron eliminados completamente y de los 120 misiles se eliminaron 113 y 7 cayeron en territorio jordano e israelí. No quisiera ni siquiera imaginarme si alguno de estos hubiera tenido ojivas nucleares dentro del plan, entre comillas, de paz nuclear de Irán. Ya sabemos, esto nos ha demostrado una vez más el peligro que sería que Irán consiga armamento nuclear. También tenemos claro quiénes son hoy los países aliados, quiénes son los países aliados a una vida occidental, a una vida como la que estamos acostumbrados aquí en Perú, y quienes están del lado de este tipo de dictaduras teocráticas que definitivamente son absolutamente totalitarias. Ahora, ha habido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ya hace un par de semanas en donde por primera vez los Estados Unidos no usó su veto para que los otros 14 miembros pidieran un cese el fuego inmediato y duradero, justamente para poder dar garantías a una negociación que, entre otras cosas, pueda liberar a esos rehenes, ¿no? De manera que son aliados. Estados Unidos es aliado de Israel, por cierto, y otros de los países miembros. No por eso ha manifestado una discrepancia con la política del gobierno israelí y de su primer ministro Netanyahu, sobre todo al pedir un cese el fuego inmediato. Vamos a ver qué dice desde Bogotá, porque hemos restablecido nuestra comunicación con Néstor Rosania y retomamos nuestra conversación también con usted, señor presidente de la Asociación Judía del Perú. Néstor, adelante, por favor. Vale, gracias, que hemos tenido la comunicación, pero les decía 3 cosas rápidas. Entonces, lo segundo era que el ataque de Israel, porque es un ataque deliberado contra una posesión diplomática iraní dentro de Siria, pues es una violación al derecho internacional humanitario. Y así como Israel alega la legítima defensa, pues Irán también acudió al mismo artículo, porque recuerden que una sede diplomática es una extensión territorial del país, según el derecho internacional público. Entonces, Irán acoge el mismo principio que utiliza Israel y por eso lanza lo que se llama la contraofensiva. Técnicamente estamos hablando de una contraofensiva porque la ofensiva original la lanzó Israel cuando atacan Damasco, la sede diplomática. El consulado iraní en Damasco. Claro, pero ojo, el conflicto en realidad, o esta nueva etapa, porque la tensión siempre permanece en Medio Oriente, empieza con la toma de rehenes por parte de Hamas. Y aquí te decíamos, el tema de fondo es cómo llegar a la paz cuando además ya poco a poco vamos conociendo la relación de aliados que se ponen de un lado o del otro. ¿Qué necesitamos, Néstor? Y esa es la pregunta, porque por una parte, digamos, están las exhortaciones a
Israel, por ejemplo, ¿no?, de no haber respetado las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las ha ignorado por completo. Por otro lado está la posición también iraní sumamente, dice, nadie nos puede impedir defendernos de Israel, pero ¿cómo lograr finalmente que a través de esfuerzos multilaterales se pueda arribar a una paz perecedera en Medio Oriente? El tema de fondo parece que se dilata siempre. Se van consiguiendo treguas a lo largo de la historia, pero la tensión nunca termina. Por el contrario, se mantiene latente. ¿Cuál es para ti, después de los años de estudio que llevas de este conflicto, una solución? Dos cosas, decir que comenzó el 7 de octubre es casi que decir que el 6 de octubre no había nada y que el 7 arrancó. Es una guerra de 75 años. Simplemente es una escalada del conflicto, pero este conflicto es un conflicto irresuelto y que también se intentaba vender que es un conflicto milenario y que hace 3.000 años llegaron. No, esto es un conflicto del siglo XX, producto de la colonización inglesa y francesa después de la Primera Guerra Mundial, porque antes eso se llamaba el Imperio Turco Otomano. Entonces, para decirte, o sea, no es que el 6, porque tuvimos diferentes operaciones de los últimos años recientes. Es que en el 2021 tuvimos una escalada igual a esta. Entonces son escaladas de violencia, más no es que esto se limite a ese periodo del tiempo del 7 de octubre a hoy. Lo segundo, decirte, lo que me preguntabas puntualmente, ¿cómo salir de esto? Pues tiene un nombre propio que se llama la creación de los dos estados. Un proceso de paz que pueda consolidar dos estados, un estado palestino y un estado de Israel. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Y el presidente de la comunidad judía lo sabe. ¿Y qué es lo que piden los palestinos hoy? No los de Hamas, la Autoridad Nacional Palestina y los palestinos. Dicen, ya no vamos a volver a las fronteras ni del 47 ni del 67. Lo que se está pidiendo hoy es que Israel le devuelva a la comunidad palestina lo que se llama hoy los territorios de la Cisjordania sin colonos y Gaza completo. Si eso pasa, se acaba el conflicto en Medio Oriente. Pero la política de Netanyahu fue incrementar la llegada de colonos a Cisjordania. Para los oyentes, ¿qué son los colonos? Israel lleva a gente, a comunidades, a territorio palestino dentro de la Palestina que es Cisjordania, y ahí van creando barrios y se van creciendo. Eso es en contravía del Cuarto Convenio de Ginebra, artículo 49, que prohíbe que un país ocupado lleve su población al país que está ocupando. Entonces Israel lo hace. Entonces, ¿qué es lo que dicen los palestinos? Saquen a los colonos, entreguen Cisjordania, Gaza, y ahí está la solución, los dos estados. Bien, muchas Parece gracias. simple, pero hace muchos años no lo ha hecho, y al contrario, lleva más colonos a Cisjordania. Muchas gracias, Néstor Rosania, por su punto de vista, emitidos desde Bogotá. Señor Fuhrman, sus, palabras finales, espero dirigidas a cómo podemos resolver la crisis coyuntural, pero al mismo tiempo con un plan de largo plazo para que no se prolongue un conflicto que tiene efectivamente muchas décadas. Bueno, ojalá que lo nombren a nuestro amigo Néstor negociador, porque la tiene muy clara, pero ojalá fuera tan fácil. Creo que sí. La forma definitivamente es tener en ambos lados negociadores con objetivos claros, ambos lo más democrática posibles, que podamos hablar de los estados necesarios para tener con quién conversar. La paz, Israel ha mantenido paz con Egipto y con Jordania durante años con cambio de tierras, y creo que ese es el camino. El camino es poder sentarse a conversar y hablar de economía, después de política y después de religión. Hoy se está hablando primero de religión, después de economía, de política y después de economía. Pero estaría de acuerdo en que la fórmula se debe enmarcar en el reconocimiento de dos estados. Yo a título personal, creo que cualquier precio para lograr una paz larga y definitiva resulta rentable a lo que siento que quiere Israel. Dentro de Israel hay muchas opiniones. Yo no soy israelí, soy peruano, pero quiero evidentemente la paz para mis hermanos, tanto israelíes como palestinos. Sin duda. Que se libere a los rehenes que están definitivamente hace 6 meses en Gaza, ¿no? Tal cual, que para mí, ahí sí discrepo, es el inicio de este conflicto. Pero también que se suspendan los ataques contra ciudadanos palestinos que están al margen, por supuesto, de esta guerra. Le agradecemos. Se va a necesitar de interlocutores, pero probablemente de interlocutores imparciales. Y ahí está, parece, la mayor dificultad.
Es que la imparcialidad en política no existe. No, Siempre correcto, pero hay que neutrales podríamos utilizar de repente esa Claro, hay que saber palabra. que una buena negociación es cuando ninguna de las partes sale ganando. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a la pausa a las 8:33, pero vamos a regresar para conversar con el abogado del coronel Harvey Colchado. El doctor Estefano Miranda estará con nosotros. El coronel Colchado ha sido separado de manera temporal de la jefatura de la DIVIAC. Fuentes de RPP han indicado que su salida fue dispuesta por Inspectoría de la Policía Nacional por infracción muy grave. Y todo esto parece haberse desencadenado tras la publicación o la circulación de una fotografía de una torta en la que se recrea un allanamiento. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el abogado del coronel Colchado.